que ayer estuvo don Hugo Solís y estuvimos hablando, bueno, de cómo a veces durante el ministerio, tal vez él tuvo que predicar algo y ahora piensa diferente. Yo decía que a veces el pastor, cuando él dice algo, ya después, aunque llegue a pensar diferente, ya él como que lo enseñó y le da pena o tal vez mejor no echa para atrás porque ya él le enseñó algo y aunque tal vez ahora tenga sus dudas, pues ya lo predicó. Claro. Entonces yo decía que yo creo que es como más correcto, ¿verdad? Si uno después en el proceso uno cambia de opinión, que uno debiera poder cambiar de opinión, pues si no, creo que hay problemas. Y entonces yo decía que en cuanto a la seguridad de la salvación, que yo me acuerdo, un servidor ha tenido como primero la posición tradicional de que la salvación se pierde. Después me fui a decir, no, es que la salvación no se puede perder, según a la luz de lo que yo estudiaba en la palabra. Después como que tuve las dudas otra vez y tengo que decir que hoy me inclino a pensar en la firmeza de la salvación, que si uno, que el salvo, bueno, una vez salvo, se acabó, ¿verdad? Ya es hijo de Dios y ya no nos separan de ahí. Me inclino a pensar, pero estoy mal por, digamos, decirlo así, de que me inclino y sigo abierto a la posibilidad de que la salvación se pierda. O sea, yo no me voy a perder por lo que crea. Si creo que se pierde o no pues se pierde, yo no me voy a perder por eso. Pero entonces no tengo miedo pensar así, pero ¿usted qué piensa al respecto? Sí, pues esto ha sido el debate posiblemente en el último siglo, ¿verdad? Cuando entró el pentecostalismo en 1910 aproximadamente, y son nuestros hermanos, ¿verdad? Yo les amo a todos ellos. Y dentro de la cristiandad, de la iglesia evangélica, pues tenemos denominaciones presbiterianas, nazarenos, bautistas, pentecostales. De los 70 para acá, otro grupo que ha surgido que se llamaron o se llaman los carismáticos, etcétera, etcétera. Y esto es bueno, es muy bueno por un lado porque es importante que nosotros recordemos, como dice 1 Corintios capítulo 8, el que crea que sabe algo no sabe cómo lo debe de saber. Entonces, cuando venimos a este libro maravilloso que es la Biblia, nos damos cuenta que es la mente infinita revelada a una mente finita que somos nosotros. Nuestro nivel intelectual es completamente reducido y estamos en un proceso que la Biblia llama santificación para ir transformando y renovando nuestra mente cada día que pasa en la medida que tenemos contacto con este libro y con la persona de Jesús. Entonces, a través del tiempo, ¿verdad? Pues todos somos diferentes. Jeremías tuvo un mensaje, Isaías otro, Amós otro, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a la Biblia en el Nuevo Testamento, nos encontramos con la final revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos que la salvación es por gracia, tenemos que entender qué significa la palabra gracia. Y la palabra gracia simplemente significa un favor no merecido. En otras palabras, cuando Dios nos salva, no nos salvó por absolutamente ninguna obra que nosotros hubiéramos podido hacer buena. Entonces, esta es la razón por la cual cuando alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y entre todas las demás religiones? Podemos decir una sola palabra que nos distingue de todas las demás religiones y de todos los demás sistemas de pensamiento filosóficos que han tratado de introducirse al cristianismo, y es la palabra gracia. Y cuando nos enfrentamos con esta palabra, nuestro intelecto choca, porque siempre estamos buscando un mérito. No, pues no es tan fácil, decían los fariseos, que este hombre ahí en la cruz simplemente diga que él es el Hijo de Dios y le haya dicho al ladrón que ha sido borracho, parrandero, secuestrador, violador, hoy estaremos conmigo en el paraíso, y nosotros que hemos sido buenos padres y que no adulteramos, etcétera, etcétera, chocaron precisamente con la palabra gracia y con lo que hizo Jesús en la cruz. Y la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Entonces, si fuimos salvados absolutamente por algo que no merecíamos, porque Dios nos escoge y Dios nos llama para que le sirvamos, después de la salvación, no dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero además que tenga buenas obras y tendrá la vida eterna. No dice eso, ¿verdad?
para que aquel que en él crea, nada más. La fe, sola fe, fue lo que combatieron y pelearon los de la Reforma, Martín Lutero, Zwinglio y todos los grandes hombres de Dios, precisamente para que fuera solamente por la fe, solamente la Escritura, solamente Cristo, que son las tres banderas de la Reforma. Entonces, después de la salvación, no puede haber un mérito para que podamos decir, cuando lleguemos al cielo, a ver, Pedro te dice, oye, ¿por qué te dejo entrar al cielo? Bueno, pues porque me dio la gracia de Dios, además me porté bien. Cualquier cosa que le estemos nosotros agregando, cualquier mérito que nosotros le agregamos después de la que fuimos salvados a la salvación, ya dejaría de ser gracia. Entonces, las obras que hacemos después de que somos salvados no son para mantener la salvación, ni estamos tratando de luchar para que no perdamos la salvación, son el fruto de nuestra comunión con Cristo, son el fruto de nuestra salvación, nunca el medio de la salvación. Ahora pues venimos a la Biblia y encontramos pasajes como Filipenses, que tengamos con cuidado y cuidemos nuestra salvación. Pues claro que la tenemos que cuidar. Es una responsabilidad de los cristianos. No me voy a poner a dormir y decir, bueno, ya soy salvo y ya no lo voy a hacer. Fue lo que explica Pablo en Romanos capítulo 5 y 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, bueno, como ya soy salvo, pues ya puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Esto es lo que se llama la hipergracia. La persona que piensa de esta manera nunca fue salvo, porque hemos sido llamados precisamente por una salvación tan grande a vivir para Jesucristo. Entonces no podemos nosotros depender y decir que si cuidamos la salvación con temor y temblor, es porque nuestra responsabilidad es para no perder las recompensas. Luego viene otro pasaje en Hebreos capítulo 2, que no descuidemos la salvación. Pues claro que no la podemos descuidar. Y el juicio que habla ahí no es de la condenación eterna. Está hablando que no la descuidemos, porque en el mismo libro, en Hebreos capítulo 2, explica claramente Pablo que hay disciplina para aquel que descuide la salvación. Dios al que ama, disciplina. Entonces la persona que se aleja de Dios y que si ya no quiere saber con Dios, si es salvo, Dios lo disciplina y lo regresa de la oreja. Y hay dos formas en las que Dios nos trata: por la palabra o por el castigo. Lo dice Hebreos capítulo 12. La palabra, si no entiendes, a muchos cristianos Dios se los lleva a casa. Ese es el pecado de muerte que habla primera de Juan, que es el pecado que cometieron los corintios, 1 Corintios 11, que tomaban la cena del Señor sin discernirla. Dios se los tuvo que llevar porque no querían arrepentirse. ¿Y por qué se los llevó? Porque eran salvos. La salvación es eterna, no es temporal. La salvación depende de la obra consumada y perfecta de Jesucristo. Yo voy a morir en paz, no porque haya hecho ninguna buena obra, sino porque descanso en que no hay nada que agregarle y estoy seguro en las manos de Jesús. Bueno, aquí por ejemplo, don Antonio Enrique Salva Arvide dice, te vas a perder si practicas el pecado, porque los hijos no practican el pecado. Claro, dice en 1 Juan capítulo 3 que la persona que dice que es cristiana y continúa habitualmente practicando sus pecados, dice 1 Juan capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. En 2 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pablo lo explica bien claro a los falsos maestros y a los falsos apóstatas. ¿Qué les dice? Habiendo tenido el conocimiento de Dios y habiendo sabido quién es Jesús, y se han alejado, les ha pasado lo que al perro, que regresa a su vómito, y lo al puerco, que regresa al lodo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué un perro, cuando vomita, cuando come, echa para afuera y se vuelve a comer lo que vomitó? ¿Por qué un puerco, cuando lo lavamos y le echamos perfume Chanel y todo, regresa al lodo? ¿Cuál es la respuesta? Porque es perro. O sea, para que un perro deje de vomitar y de comerse el vómito, tiene que cambiar su naturaleza. Y para que un puerquito ya no regrese al lodo, pues ya tiene que dejar de ser puerco. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que estas personas que él describe en capítulo 2, segunda de Pedro, nunca fueron salvos. Nunca su naturaleza fue cambiada. ¿Por qué? Porque regresaron al vómito y regresaron al lodo de donde Dios los había sacado. Las debilidades. Bueno, digamos, bueno, yo siempre me he preguntado también, Él vino para darnos vida eterna. Claro. Si me dio vida eterna porque yo creo en Él y después
porque fallé, pierdo la salvación, entonces no fue tan eterna, fue parcial. Claro. Y después me vuelvo a arrepentir y vuelve a ser eterna y vuelvo a caer por alguna razón y entonces era parcial. Y ahí como que voy de a pellizcos. Es lo que uno, ¿cómo lo ve? O sea, es lo que yo tenía un problema, o tengo un problema. Claro, y eso también está relacionado con el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Es una filosofía que está entrando a la teología en los últimos años, donde dice que Dios creó el universo y lo dejó. O sea, Dios crea, pero sí hay evolución. O sea, mezclan la evolución con la creación de Dios. Y hay cantidad de cristianos que están juntándose y están adhiriéndose a esta falsa filosofía. Sí, yo creo que Dios creó el universo, pero también creo en la evolución, porque después de que Dios creó, dejó que todo evolucionara. O sea, la Biblia nos muestra en el Salmo 103, 104 que Dios crea las cosas y las mantiene también. Él no nos dejó así nada más. Él continúa manteniendo y renovando la tierra con su espíritu. Es lo mismo que la salvación. Dios te salva y te dice, bueno, ahora de aquí en adelante todo va a depender de ti. Si te portas bien y haces buenas obras, entonces vas a seguir teniendo la salvación. Y finalmente, Jonás, hay una pregunta muy importante. A nuestros hermanos que creen que se pierde la salvación, ¿cuál es el pecado que hace que se pierda la salvación? Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo he escuchado a personas que me han dicho, bueno, es decirle a Cristo, ya no te necesito. Si me regalan 50 millones de dólares, ¿ustedes creen que algún día le voy a decir a la persona que me los regaló, ya no quiero estos 50 millones de dólares por el amor de Dios? Ahora, la persona que dice, ya no quiero nada con Cristo, fue Pedro. Y lo negó. Y perdió la salvación Pedro de ninguna manera. Dios lo restauró. Judas, ¿por qué perdió la condición que él tenía? Porque nunca fue salvo. Jesús dijo que había escogido un diablo desde el principio. Y vemos así nosotros en 1 Corintios 5, al muchacho que tenía fornicación con su madrastra y que le dice Pablo a los líderes de la iglesia de Corinto, por favor, que esta persona sea destruida su carne. ¿Para qué? Para que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Este muchacho iba a vivir en pecado, iba a morir en fornicación. Entonces nos damos cuenta que como era salvo, el espíritu iba a continuar viviendo. Dice Jesús en Juan capítulo 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo Jesús? No vamos a perecer nunca a quienes se nos ha regalado la vida eterna. Ni nadie nos arrebatará de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Tenemos que descansar en la expiación, en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz.